webinar Introducción a Python. Es una serie de 3 presentaciones. Este es el nivel prebásico y es auspiciado por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Mi nombre es Jacobo Orenstein Cardona, yo soy ayudante especial aquí en el Instituto de Estadística y yo estudié Química e Historia en MIT y luego estudié Filosofía en el Centro Sèvres en París. Y mi email está abajo, jacobo.orenstein@estadística.pr, me pueden escribir después por cualquier pregunta que tengan. Y este webinar se está grabando y lo vamos a poner en línea en la página del Instituto en YouTube. Y yo voy a tratar de poner un link a ese webinar, a la grabación en YouTube, para que pues tengan acceso a la presentación que vamos a hacer en una plataforma que se llama Jupyter Notebooks. Les quiero contar que yo aprendí Python cuando trabajé en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, hace unos años. Y usamos Python para hacer un programa que permitía diagnosticar automáticamente diferentes genotipos de cáncer en tumores del cerebro, utilizando solamente imágenes de MRI. O sea que casi reemplazaba a un radiólogo. Y pues el lenguaje que utilizamos fue Python. Yo tuve que aprender Python from scratch, a pulmón o tanteando, como diría uno. Este webinar y los que le siguen, después viene el miércoles el nivel básico y el nivel intermedio, que es el próximo miércoles, el de la semana arriba, son diferentes a la mayoría de los cursos que ofrece el instituto, los cuales se tienden a enfocar en herramientas y conocimientos puramente estadísticos. Esta serie de webinars tiene un propósito más fundamental y general, que es teórico y práctico a la vez, que es aprender a programar utilizando Python. Comenzando con el webinar de nivel intermedio, que será la semana que viene, y en webinars futuros se ofrecerán adiestramientos donde se usará Python para aplicaciones estadísticas propiamente y de data science, para lo cual se verá que Python es una herramienta extremadamente poderosa. Los objetivos de este webinar son los siguientes: conocer la definición de POST, del contexto de programación en el que se desarrolló Python, la historia específica de Python, aprender a buscar información sobre Python, conocer las plataformas de programación integrada Jupyter Notebook y Spider, y aprender sobre los tipos de datos básicos de Python y cómo utilizarlo. Este último objetivo es el más importante y equivale a aprender el vocabulario básico de un idioma. En el segundo webinar del miércoles se enseñará sobre lo que se llaman los comparison y boolean operators y los statements o expresiones en español fundamentales de Python, lo que equivale a la sintaxis o gramática de un idioma, es decir, cómo se combinan el vocabulario que vamos a enseñar hoy y elementos gramaticales para poder expresarse, en nuestro caso, para aprender a programar en Python. En el tercer webinar se enseñará sobre unos tipos de datos más avanzados ya, para ir sentando las bases para que pueda trabajar con estadísticas y gráficas en Python, vamos a enseñar cómo se utilizan los paquetes NumPy, CSV y Matplotlib. Se cubrirá el material utilizando principalmente la plataforma de programación llamada Jupyter Notebook, que es óptima para dar presentaciones preparadas de antemano y que son a la vez interactivas. Para esto se utiliza un navegador de Internet y recomendamos Chrome. En la plataforma Jupyter Notebook, cada imagen, bloque de texto y línea de código ocupan una celda. Entonces les quiero enseñar eso bien rapidito. Esto es un Jupyter Notebook, es básicamente una página en el web browser que de tu preferencia, pero recomendamos Chrome, y hay pues celdas individuales que contienen imágenes o que contienen texto, o como acá abajo, cuando dice para input, pues líneas de código. Y eso es lo que vamos a usar para hacer la presentación. Uno se mueve de celda en celda en esa página, seleccionando cada una con el pointer del mouse, usando las flechas que apuntan hacia arriba y abajo en el teclado. Las celdas que contienen una línea de código que dicen in se ejecutan seleccionándolas y oprimiendo Control y Enter a la vez o Shift y Enter a la vez. Esto produce, si corresponde, un output que diría out en vez de in, y en el segundo caso activa la celda que le sigue cuando usamos Shift y Enter. Hay unos botones también en un menú que está en la parte de arriba de la página de Notebook, pero yo no los uso porque es más rápido usar el teclado.
Con eso terminamos la presentación y ahora continuamos con la presentación como tal del webinar. Los temas que se van a cubrir nuevamente son Free and Open Source Software, que se llama FOSS. Eso es el contexto en el que se desarrolla Python, A Brief History of Python, Searching for Help, Integrated Development Environments, Python Data Objects y las referencias al final. Les comento que la presentación está en inglés y la razón para eso es que es bien difícil traducir términos técnicos al español en el área de programación. Así que pensé, pues vamos a hacer la presentación completa en inglés, pero cuando lo hable, lo presente en audio, pues lo haga en español. Entonces, ¿qué significa FOSS? Vamos a comenzar con ese tema. La parte FOSS es Free and Open Source Software, FOSS. La parte Free, ¿cómo se define? Es que cualquier persona tiene la licencia para utilizar, copiar, estudiar y cambiar el software de cualquier manera. Open Source se define como un código que se puede leer por un ser humano, ¿verdad? Y que es abierto y que se puede compartir con las personas y se promueve la cooperación y la colaboración de muchas personas para ayudar a mejorarla y mejorar el diseño y la ejecución del programa. Ese último se llama crowdsourcing. Crowdsourcing es cuando tienes muchas personas contribuyendo a una causa, por ejemplo, la programación de software, pues ese crowdsourcing ayuda de maneras que vamos a mencionar. FOSS se contrasta con lo que se llama proprietary software, donde el software está bajo lo que se llama, bajo un restrictive copyright, ¿verdad? Tiene un copyright restrictivo. Y el source code está escondido del usuario, así que es lo opuesto de gratis y de open source. Los beneficios de FOSS son los siguientes. El software es más barato y hay más seguridad y estabilidad. Y eso se debe al crowdsourcing, porque cuando se detectan errores o se encuentran que hay ataques de malware, pues la comunidad puede responder rápidamente y arreglar el problema. FOSS también promueve educación y le da a los usuarios más control sobre su propio equipo hardware, equipo duro de programación. Un poco de la historia de FOSS, el movimiento de Free and Open Source Software. De 1950 a 1960 se empezaron a desarrollar los grandes sistemas operativos de computadora y el modelo que se usaba era el de los compilers y el source code se distribuía gratuitamente con los sistemas con las computadoras. Y eso le daba a las personas la capacidad para poder arreglar bugs, ¿verdad? Problemas o añadir nuevas funciones. En los años 70 a los años 80 empezaron a madurar los sistemas operativos comerciales, large scale, a grande escala. Y estas compañías no permitían modificaciones a su sistema operativo o si era un programa, pues al código del programa. Eventualmente, dichos sistemas operativos se cerraron por completo a la modificación y a la distribución. Y en 1974, me parece que fue la Corte Suprema, decidió que los programas de computadora podían ser copyrighted, ¿verdad? Del 80 al presente, sucedió lo siguiente. En 1982, Richard Stallman de MIT fundó lo que se llama el GNU Project para promover el uso gratuito de computadora y marcando el comienzo del Free Software Movement, de FOSS. En el 85, ese mismo señor estableció una fundación que se llama Free Software Foundation e inventó el concepto de, en vez de copyright, copyleft, para proteger la naturaleza gratuita de software usando lo que se llama un General Public License, que permite que otras personas puedan modificar tu producto. En paralelo, el Open Source Software Movement promovió el uso de software abierto. En el 1992, Linus Torvalds, que es alguien bien conocido en el mundo de programación para los que son de ese mundo, creó el primer kernel, que significa sistema operativo, que se llama Linux,
que operaba bajo la licencia del General Public License, de GNU. Combinado con las utilidades del proyecto GNU, porque eso fue el GNU Project, no fue realmente un sistema operativo, sino varias herramientas de utilidad o de uso, de utility, para utilizar programas de computadora. Esto permitió crearse el primer sistema operativo que era completamente gratis, y ese fue Linux. Desde los 1990, varios nuevos lenguajes de programación fueron creados bajo la licencia de FOSS, General Public License, y ejemplos son Python en el 91, Ruby en el 95, Scala en el 2003, pero se desarrollaron otros lenguajes que no eran necesariamente abiertos, y que son excepciones: Java en el 96, aunque es un poco controversial, ActionScript 2000 y C# en el 2000. Ahora Python. Una historia breve de Python. El creador de Python es este individuo que está aquí, que se llama Guido van Rossum, holandés, nacido en el 56. Él fue el creador de Python y estuvo activo en su desarrollo continuo hasta julio del 2018, hasta el año pasado, solamente bien reciente. Y él ostentaba el título de BDFL, Benevolent Dictator for Life, o dictador benevolente de por vida. Y el nombre Python viene de un programa de televisión cómico que se llama Monty Python's Flying Circus. Python era open source desde su comienzo y había una base de contribución de una comunidad bien grande, y eso ayudó mucho a que se desarrollara con calidad. El objetivo de Python es que sea fácil para aprender para personas que son novatas, pero lo suficientemente sofisticado para que programadores con experiencia puedan desarrollar aplicaciones profesionales. Python tiene excelente manejo de memoria y apoya Unicode. Unicode son un sistema de caracteres y es más amplio que el formato ASCII, por ejemplo. Y la sintaxis de Python enfatizaba que fuera fácil de leer, como pseudocode. Pseudocode es un código que es un mimic del habla, o sea, es como si uno estuviera hablando cuando uno programa. Otra característica es que tiene dynamic typing, que lo vamos a definir más adelante, y que los lexical scopes, que significa las partes del programa que tienen ciertos valores para ciertas variables, se definen por códigos de bloques que están delineados por espacios en blanco o tabs. Python es el scripting language por excelencia. Scripting es programación que se basa en crear muchos programas pequeños que se llaman scripts, y después tener otro programa que es el programa, digamos, madre, que controla todos los demás scripts. Es también el interpreted language por excelencia. Interpreted es diferente a compiled, que mencionamos anteriormente. Un lenguaje interpretado es un lenguaje que se escribe y rápidamente tienes el resultado, así que puedes modificar tus programas y mientras estás programando con mucha facilidad. Es un lenguaje de lo que se llama high level, que no tiene que especificar muchas cosas, por ejemplo, la naturaleza de las variables que vas a emplear, y otras cosas que muchos otros idiomas que son low level obligan al programador pues especificar. Y es práctico para lo que se llama Functional and Object-Oriented Programming. Nosotros vamos a usar Functional Programming. Y también existen miles de paquetes o módulos. Ejemplos son NumPy, SciPy, CSV, Matplotlib, IPython y por ahí para abajo. Estos últimos son para Machine Learning o Data Science. Están incorporados o se incorporan a un script, ¿verdad? Utilizando una expresión que es import, que lo veremos en el próximo taller, cuando aprendamos a escribir un programa. Y se pueden reusar fácilmente, que es algo bien interesante de Python. La evolución de Python está conducida por el Python Software Foundation. Y este es el website del Python Software Foundation. Y Python es extremadamente popular. Les voy a enseñar cuán popular es dándole clic a este enlace. Y Python es como el número 1. Es algo de objetivo
es algo que creado por personas que programan Python, ¿no? Esto es una página de internet que hace un ranking de los diferentes lenguajes de programación y la frecuencia con la que se busca por internet en Google específicamente información sobre ese lenguaje de programación. Y Python pues tiene el share del 30%. Y Java viene número 2, tiene el 20%. Y verán que tengo que especificar que esto aplica al año a un año de duración. O sea, en el último año, pues 30% de las preguntas que se hacían en Google eran de Python. El crecimiento es positivo para Python, 4.5% en el último año, pero Java ha disminuido a 2.4%. Entonces hay diferentes versiones de Python. El primero en el 91 era el 0.9.0 y ya para el 94 se creó la versión 1.0 que era la más estable. En el 2000 se creó la versión 2.0 y en el 2001 se estableció el Python Software Foundation, que guía la evolución de Python. Y en el 2008 se creó y se lanzó la versión 3.0. La versión 3.0 tiene muchas mejorías comparada con la 2.0 y no es backward compatible. Hay muchas cosas en el 3.0 que no, si tú, o al revés, si tú escribes en 3.0 cosas que de verdad son de 2.0, pues no te van a funcionar. La versión 3.0 es bastante innovadora y muy buena. La última versión es la 3.7 que se soltó se hizo pública en el 18 y nosotros recomendamos la versión de Python 3.7 que viene con la distribución de Anaconda. Entonces, específicamente les quiero enseñar la versión de Anaconda de Python. Esto es, Anaconda es una distribución, esto es un programa que se llama Anaconda Navigator. Cuando tú bajas este programa, y yo quería encontrar dónde es que uno lo baja, y es aquí, en anaconda.com distribution. Aquí estamos usando Windows, así que, por ejemplo, la versión de Python 3.7 le das a download o aquí para un graphical installer. Esto, pues, el Anaconda Navigator nos da acceso a los dos programas que vamos a usar para hablar sobre la parte de programación ya oficial de este webinar, que es el Jupyter Notebook aquí, que se lanza, y Spider, que se lanza aquí. Spider no lo vamos a usar en esta presentación, pero ya para la próxima, cuando estemos programando, pues lo vamos a usar bastante. Ok, entonces, ¿cómo funciona esto de Jupyter Notebook? Uno le da aquí al botón Launch y eso va a abrir en tu browser una página que dice Tree Documents. Y ahí están todos los archivos que están en tu directorio de Documents bajo tu cuenta de usuario. Yo creé un directorio que se llama Python Pre-Básico para este taller y lo abrí en otro tab y ahí está el contenido del Python Pre-Básico. Y entonces aquí está el webinar que estamos presentando hoy. En Jupyter, pues uno lo activa oprimiendo sobre ella, se vuelve verdecito este icono y está funcionando. Y eso lo abre en un tab nuevo. Y eso es lo que estamos utilizando para hacer la presentación. Estamos terminando la introducción, ya llegaremos a la programación, pero les quería mencionar lo que se llama el Zen de Python, o la filosofía de Python, que dice, Tim Peters es un programador famoso en el mundo de Python. Beautiful is better than ugly. Lo bello es mejor que lo feo. Lo explícito es mejor que lo implícito. Lo simple es mejor que lo complejo. Y me gusta mucho esta otra frase que dice, there should be one and preferably only one obvious way to do it. En Python debe de haber una sola manera, preferiblemente y obvia, para realizar algo que tú quieras hacer en términos de programación. Y eso es así porque Python ha evolucionado tanto que ya casi cualquier cosa que tú quieras hacer,
pues ha sido, se ha creado una función para ello. Y uno lo que tiene que hacer es simplemente, si quieres hacer algo, usar Google o otra página que veremos para buscar información sobre qué función específica usar. Y eso nos lleva al tema de cómo buscar ayuda. Hay tres maneras de buscar ayuda. Con una función que se llama help, y en Python help es una función y los parámetros y los argumentos de la función se ponen entre paréntesis. Aquí estamos pidiendo ayuda sobre el comando o la expresión print. Le voy a dar Shift Enter y obtenemos como output la información que daría el help de print si estuviéramos trabajando, por ejemplo, en una consola en una plataforma como Spider. Y print, quiero decir bien rapidito que tú pones pues, diferentes valores separados por coma y esos valores con el print van a salir exhibidos en la pantalla. Pero también hay lo que se llama keywords como sep o como end. Y esos keywords son muy importantes. Sep es el tipo de separación que va a haber entre los diferentes valores que está especificando en print. Y end es el carácter o la función que va a ir al final de la línea que tú quieres imprimir. El /n, las personas que están versadas en programación saben que eso significa new line, pero si uno no quisiera un new line, pues podría poner aquí entre corchetes, pues nada, quedaría vacío y lo que vendría después, si se hace otro print statement, por ejemplo, pues iría pegadito al anterior. Y así que ese tipo de ayuda, pues está especificado aquí cuando le das a help. Puedes también buscar ayuda en el Python Software Foundation, que la dirección está aquí, y en varios de estos otros, en esta lista de páginas de web, que no las voy a mencionar todas por cuestión de tiempo, pero sí quiero mencionar PyPy, que es el Python Package Index. Aquí tú puedes buscar los módulos o los packages o los paquetes que existen para Python y instalarlos en tu versión de Python. Si estás haciendo Data Science, pues buscaría unos paquetes de Data Science y los instalarías, aunque la versión de Anaconda viene con muchos de ellos ya preprogramados. Y eso es lo que dice, bueno, no lo que dice aquí, pero si estamos usando Anaconda, se puede usar el Package Manager Conda desde el comando Conda desde un programa que se llama Anaconda Prompt, o se pueden instalar paquetes, y esta es la línea de código que se utilizaría para el paquete, o se puede también ir al Anaconda Navigator y ir al botón Environments, y en Environments verías una lista de todos los packages que tienes ya instalados y puedes buscar paquetes nuevos también. Ahora, la tercera manera de buscar ayuda es recursos en el Internet. Las dos páginas que sugiero son simplemente Google o una que se llama Stack Overflow. En Google, tú puedes simplemente, yo lo hago un montón, o sea, comúnmente, escribir una pregunta en Google y después poner el keyword Python y le doy Enter, ¿verdad? Y Google me devuelve casi siempre algo de Stack Overflow o otro tipo de página de web que contiene la solución al problema que yo estoy buscando. Y es increíble la mucha información que hay disponible. Y Stack Overflow se llega a través de este otro enlace, por lo menos a la parte de Stack Overflow que contiene información específicamente sobre Python. El último temita de introducción es los Integrated Development Environments o los IDEs, que son las plataformas de programación integrada. Los IDEs presentan un solo programa en el cual todo o la mayoría del desarrollo de programación se puede llevar a cabo. En un IDE de Python, usualmente vas a encontrar múltiples ventanas que incluyen un interpretador, un interpreter, que incorpora algunos features como code completion, highlights. También va a tener una ventanilla que es un script editor
y otras cosas que facilitan la programación. Y yo creo que esto es más fácil explicar enseñándoles la ventana de Spider. Esto es Spider, cuando lo abrí con la Anaconda Navigator, a mano izquierda hay una consola que dice Editor y tiene un programa que es el programa que nosotros vamos a aprender a programar para cuando finalicemos el taller de este miércoles por la mañana. Tiene otra ventanilla Spider que es para poner una sola línea de programación, y eso se utiliza para, por ejemplo, probar alguna línea de código del script que está en el editor, en el interpreter. Y después hay otra ventanilla que te provee variables que estás utilizando, que te permite navegar por los archivos o que te brinda help. Esto es un Integrated Development Environment. Esta es la manera en que tú programas en Python, y es algo que facilita el proceso de escribir un programa. Entonces, ahora finalmente llegamos a la cuestión del vocabulario de Python, Python Data Objects. Esta sección va a presentar los siguientes objetos de datos de Python y algo sobre su funcionalidad. Y esos objetos son los siguientes, son 4. Son los numbers, los números, los strings, que no tienen traducción, tuples, que no tienen traducción tampoco, y lists, que podemos decir listas. Y comenzamos con los números. Primero, la definición de los números. Los números son valores inmutables, ¿verdad? O sea, si tú tienes un 3, pues el número 3 se va a quedar como un número 3 siempre que lo empleas en la programación utilizando Python. Es inmutable. Pero son objetos que permiten que uno realice sobre ellos operaciones numéricas. Y esa es la definición de numbers. Y hay diferentes tipos de números. Están los enteros, están los decimales, están los complejos, están las fracciones. Y algunos ejemplos de operaciones numéricas que aplican a todos estos tipos de números son los siguientes. Aquí, por ejemplo, suma y resta. Aquí, multiplicación, división o floor division. Aquí, exponenciación, no sé si se dice así, pero exponentiation. El módulo, la función módulo. Y después unas funciones específicas aquí como abs, que te da el valor absoluto de un número, int, que te convierte cualquier número en un entero, y float, que te convierte cualquier número a un decimal, y complex, que crea números complejos. Las operaciones numéricas en Python siguen el orden de operaciones de las matemáticas que se especifican por el uso de paréntesis, ¿verdad? O sea, lo que está entre paréntesis cuando escribes una ecuación matemática es lo primero que se lleva a cabo, ¿verdad? Y pueden haber paréntesis dentro de paréntesis, pero pues ese orden es respetado por Python. Y hay una función que quiero mencionar que es bien importante, que va más allá de los numbers, pero que es bueno saber de antemano, que se llama type. Type, lo escribes en una línea y entre paréntesis pones adentro algún objeto o algún valor, te va a decir el tipo de objeto que es ese valor o variable que pusiste dentro de type. Entonces vamos a la primera línea de código para enseñar un poco. Aquí tenemos un paréntesis y una multiplicación, ¿verdad? Así que de acuerdo a las reglas de matemáticas, primero se hace lo que está entre paréntesis y después se continúa. Así que 25 más 5, 30 por 5, 30. 150, perdón. Esto es una línea de código porque tiene in a mano izquierda, que es input. Le damos Shift Enter, como mencioné, para activar esa línea. Y pues ahí tenemos el output y nos da 150, que es lo que esperábamos. Ahora, pues, división, 150 dividido por 3. ¿Qué es lo que nos da? Pues esperamos que sea 50, vamos a darle Shift Enter y vemos que nos da 50. Ahora, ese número que nos da, diferente al número anterior, es un decimal, 50.0. Y es que Python 3, a la división, se decidió que siempre va a devolver de números decimales, y eso es algo que se decidió porque es mejor en la práctica, facilita la programación y es más fácil en la práctica. Esto es Floor Division 152, Floor Division 3,
nos debe dar 2, ¿verdad? Porque lo que nos da es el remainder de una división. Le damos Shift Enter. Esto nos da la parte entera de una división. Ahora el módulo de 152, módulo 3, que sí es el remainder, pues nos debe dar 2. Le damos Shift Enter y tenemos 2. Aquí tenemos un número decimal, 150.0, y queremos convertirlo en un entero. Así que ponemos int, paréntesis, 150.0, Shift Enter, y en efecto lo convirtió a un número entero. Ahora tenemos el número 150 anterior y le damos type, que es la función que nos dice qué tipo de objeto es. Y vamos a ver qué tipo de objeto es. 150, se da Shift Enter y es int, un integer, ¿verdad? Un entero. Vamos a convertir el número 150 en un float, en un decimal. Le damos Shift Enter y aparece en el decimal, 150.0. Y que si queremos averiguar el tipo de 150.0, pues le damos Shift Enter y ahí aparece float, que significa decimal en Python. Y ahí les quiero demostrar, bien rapidito, mostrar que yo puse en la línea de código de type un signo de número seguido por texto. Y esto es lo que se considera como un statement, un comment, perdón, un comentario. Que el interpretador no va a ejecutar ningún tipo de acción sobre ella, simplemente es un comentario. Python lo ignora, ignora todo lo que está a la derecha del número. Y esto en los programas es bien importante porque uno debe usar muchos comentarios, se recomienda, para que tu script sea comprensible por otras personas, ¿verdad? Así que, y en R, si no me equivoco, se hace la misma cosa. Ahora otro tema importante con los números es la asignación de valores a las variables. Una variable es un objeto al que se le asigna un valor y es buena práctica dar un nombre a la variable que sea descriptiva y que tenga sentido. Eso es algo que permite Python, crear variables que son descriptivas y que tengan sentido. Esto ayuda a keep track, a poder mantener en orden y mantener organizado las variables de los programas. En Python, las variables siguen un modelo de dynamic typing, que significa que no son declaradas de antemano como algún tipo de objeto, sino que en el momento en que se definen, ahí se crea automáticamente el tipo de objeto. Y se le puede añadir cualquier valor a una variable. El nombre de una variable es case sensitive, ¿verdad? Si usas minúsculas o mayúsculas, eso cambia la variable. La única restricción que hay sobre los nombres de las variables es que tienen que comenzar con una letra. No pueden empezar, por ejemplo, con un número o con un carácter. En Python, los valores y los tipos se asignan a una variable con el signo de igualdad, solamente en un equal sign. Y la asignación siempre es desde la derecha del valor a la izquierda la variable. Lo vamos a ver ahora seguido. Ahora hay unos nombres en Python que no se pueden utilizar como nombres de variables. Son lo que se llaman reserved words, palabras reservadas. Y son los siguientes, que son esta lista que está aquí, no las voy a mencionar todas, pero muchas de ellas las vamos a aprender. Ya estas son funciones o operadores en el taller del miércoles, el próximo taller. Y son, por ejemplo, and, as, assert, break, class, continue, def para crear funciones, etcétera. Esos no se pueden utilizar como nombres de variables. Pero fíjense que aquí en esa lista no está print. Así que yo podría usar, si yo quisiera, print como el nombre de una variable y asignarle un valor. Pero si hago eso, entonces elimino la función de print. Así que eso uno trata de evitar. Eso no es algo que uno quiera hacer. Pero Python te lo permite. Eso enseña lo flexible que es Python. Pero sin embargo, pues están estos poquitos reserved words. Ok, vamos a una asignación de un valor a una variable. Va de la derecha, que hay un número 30, es un entero, a la izquierda, a una variable que yo no nombré para que sea descriptiva y que tenga sentido como num o number,
1, porque es el primer ejemplo que estamos haciendo de la primera variable. Y vamos a asignarlo dándole Shift Enter. Y no hay output porque esa línea de código solamente es una asignación de valor a una variable. Pero ahora en memoria Python ya tiene que num1 es igual a 30. Hacemos lo mismo, pero num2 igual a 20. Y le damos Shift Enter. Y ahora queda en memoria que num2 es igual a 20. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable que es num1_2. Esto, ¿verdad? Que combina el 1 y el 2. Y es igual a la variable número 1 más la variable número 2. Y los valores de esa variable son 30 y 20 respectivamente. Y si lo sumamos, esperamos que sea 50. Así que lo que estamos haciendo es asignando 50 a la variable número 1, 2. Vamos a darle Shift Enter. No ocurrió nada porque eso simplemente fue una asignación de valor. Pero en Python, si quieres averiguar el valor de una variable, lo escribe directamente en una línea de código, le da Shift Enter y ahí aparece. Y ahí está el 50 que habíamos mencionado. Ahora, en Python fácilmente se pueden asignar otros valores a las variables y aquí estamos asignando 70 a num2 y le damos Shift Enter para que entre en memoria. Y ahora y en esta línea pues vamos a sumar las dos variables num1 y num2. Esta vez va a ser 30 más 70, esperamos que sea 100. De Shift Enter no hay output porque esa es la asignación, pero ahora num1_2 solito en una línea, le damos Shift Enter y sí produce un output y ahí está el 100 que esperábamos. Así que ahí aprendimos a trabajar con variables y con valores en Python. Ahora los números tienen lo que se llaman métodos. Los métodos son funciones en Python. Y algunos de los métodos o las funciones más importantes para los números son los que puse aquí. Round, que es para redondear un número, ¿verdad? Funciona siempre las funciones en Python con un paréntesis en el cual pones el argumento a lo cual quieres aplicar la función. Y un ejemplo de esa función round es la siguiente. Definimos una variable que se llama el golden ratio, es igual a 1.6, etc. Este número se llama el golden ratio, es algo que es importante en la matemática. Pues vamos a darle un Shift Enter para hacer esa asignación. No hay output porque simplemente asignamos, pero esta vez, ahora sí vamos a usar la función round sobre la variable golden ratio y vamos a especificar un número 2 después. 2 viene siendo un keyword y es 2 lugares decimales. Así que cuando le damos Shift Enter, aparece pues los 2 lugares decimales que esperábamos, 1.62. Otra función que se utiliza con los números es square root. Vamos a ver y vamos a pasar a la siguiente línea. Vamos a tratar de sacar el square root de 1681. Le damos Shift Enter y aparece un error. No funcionó. Esto es algo raro que Python en su estado default no tiene una función de square root, de raíz cuadrada. Para tener una función de square root hay que importarla de un paquete que usualmente se utilizan NumPy o SciPy. Esos son paquetes numéricos para hacer cálculos matemáticos. Y para eso utilizamos un import. Vamos a importar un paquete vamos a importar un paquete de SciPy, pero específicamente esta línea de código es importar una función específica que es square root de un paquete que se llama SciPy. Y es como si fuera hablado from SciPy import square root. Le damos Shift Enter y ya se importó la función square root. Ahora vamos a ver si funciona. Square root de 1681, Shift Enter, 41, que es la raíz cuadrada de 1681. Y square root es una función que como división produce un decimal. Ahora vamos a hacer el square root de -1. ¿Qué es lo que nos da eso? Nos da en Python un número imaginario que es 1j, que es lo mismo que i, ¿verdad? El valor irracional de la raíz cuadrada de -1. Entonces, si queremos averiguar cuál fue el tipo de ese valor, del square root de la raíz del square root de -1,
pues podemos usar la función type y esta vez entre paréntesis no escribimos la variable, sino es que, porque no hay ninguna variable definida, sino que ponemos un underline y el underline o el underscore hace referencia al output anterior. Así que vamos a buscar el type del output anterior. Le damos Shift Enter y nos dice que es un complex number, esto de 128 bits. Entonces ahora, otro tipo de números en Python son la fecha y las horas, dates and times. Para poder utilizarlos hay que importar un paquete que se llama datetime. Y ya esta es la forma estándar para uno importar un paquete. Así eso hace que el paquete se instale con todas las funciones que pertenecen a ella. Diferente a la import anterior, donde importamos solamente una función de un paquete. Ahora tenemos el paquete entero. Y vamos a hacer una asignación de un valor a una variable. La variable va a ser date1. Y el valor que vamos a asignar va a ser una función que se llama now, que lleva paréntesis, de otra función que se llama datetime, del paquete datetime. Es un poco extraño cómo Python emplea la asignación de fecha, pero así como lo hacen. Import datetime y ahora hacemos la asignación. Y entonces ahora vamos a ver lo que es el valor de date1. Pues datetime.datetime, esa es la función del paquete, nos da la fecha y la hora es precisa a la cual ejecutamos la función de la línea 27, que era con el now. Y nos da la fecha correcta, ¿verdad? Hoy es lunes 7 de octubre del 2019. Y se ejecutó esa línea a las 10:51 con 21 segundos y estos son los microsegundos. Date 1 le podemos añadir .year para averiguar el año solamente. Eso es algo que permite Python, es lo que se llaman atributos de variables, que algunos lo tienen, otros no, pero date 1 y todas las fechas en el paquete datetime tienen estos atributos. Pues vamos a darle Shift Enter. Los atributos se acceden poniendo un punto decimal después de la variable y el atributo que se quiere, que es y aquí en el año, year, le damos Shift Enter y obtenemos 2019. Si ponemos month, obtenemos 10 de octubre. Si ponemos day, obtenemos 7, que hoy es el 7. Si ponemos time tiene que ser entre paréntesis porque es una función, de hecho. Pues nos aparece la hora, 10:51 con 21 segundos. Y si queremos los segundos, pues escribimos .segundo a ese time entre paréntesis anterior y aparece 21, que es este valor que está aquí, los segundos. Es importante porque lo vamos a usar en el programa que vamos a desarrollar y es bueno saber cómo trabajar con fechas y horarios en Python. El segundo objeto que vamos a ver de Python son los strings. Los strings son objetos que son inmutables, que no pueden cambiar. Y son una secuencia de caracteres de cualquier tipo que se acceden por un índice, por un offset o por una posición. Y se delimitan por una comilla sencilla o una comilla doble. Y se pueden crear también con la función string. Vamos a hacer la primera línea de código. String 1 es la variable. Vamos a asignarle el valor de hello world, entre comillas, que significa que eso es un string. Vamos a darle Shift Enter y ver qué pasa. No pasa nada porque simplemente hay una asignación. Ahora ponemos string 1 solito en la línea para averiguar el valor de ella. Shift Enter y ahí aparece hello world, entre comillas sencilla, que es como Python hace output de strings. Y vamos a definir una segunda variable que esta vez va a ser la suma de dos strings. El primer string es hello world, pero el segundo es and instituto de estadística. Y vamos a darle Shift Enter. Ahí se hace la asignación y eso es lo que se llama concatenación. Una manera de hacerlo es con el signo de suma, pero también hay una función que me parece que es concat, que te permite hacer la misma cosa. Pues vamos a ver cuál es el valor de string 2. Lo ponemos solito en la línea, le damos Shift Enter y pues dice Hello World and Instituto de Estadística. Así que ahí nos presentó en una sola línea string 2 el valor de los dos strings anteriores.
que habíamos definido. Y esta vez vamos en vez de poner string 2 solita en una línea, vamos a ponerle un print, a ver qué pasa. Pues nos aparece lo mismo, pero fíjense que no tiene las comillas alrededor. Cuando uno utiliza la función print, lo que sale como output es exactamente el contenido de aquello que estás poniendo como argumento a la función print, no el tipo de objeto. Si queremos averiguar el tipo, pues tenemos que usar type string 2, shift enter, str para string. Entonces ahora vamos a ver el type de 42, por ejemplo. Ese es un entero, pero ahora vamos a coger el 42 y vamos a aplicarle la función string para convertirlo en un string y asignar eso a una tercera variable que es string 3. Hacemos la asignación y vamos a ver el valor de string 3, pues efectivamente tenemos 42 como un string. No es un número porque tiene las comillas alrededor de ella. Y si vemos el tipo de string 3, usamos type string 3, pues nos dice que es un string. Ahora esta próxima línea de código es un poco extraña porque parece ser un string, tenemos una comilla y adentro unos caracteres, una secuencia de caracteres, pero comienza con una R. Y esto es lo que se llama un raw string. Un raw string es algo bien poderoso en Python. Esto es un string que no puede ser cambiado por el sistema operativo que tú estás utilizando, si es Windows, por ejemplo. En Windows, desafortunadamente, si tú tienes, por ejemplo, un backslash y algunas letras específicas como N, te hace un line break. Pero si tú le pones R antes de un string, pues R interpreta que eso es un string puro y te da como output el string puro. Así que vamos a darle Shift Enter y ahí aparece pues el contenido del string que teníamos. Lo único es que el paréntesis aparece doble y esto es un feature de Python para Windows. Windows, pues para evitar precisamente que hayan malinterpretaciones, que un backslash n sea un new line, por ejemplo, pues coge todos los backslashes y los hace doble. Y Windows sabe interpretar el doble backslash como un backslash. Así que un raw string, si se le pone un R al frente, pues se convierte en un raw string. Y eso lo vamos a usar en la programación que vamos a desarrollar. Y es bien útil cuando tenemos strings que representan un archivo dentro de un directorio. Y este es un ejemplo de ello. Aquí tenemos un raw string de un archivo que se llama new file dentro del directorio 1 del C. Vamos a darle Shift Enter y nos devuelve eso como un string. Sí, y no como un string con un slash n, como un new line, que hubiera puesto el new file en una segunda línea. Ahora vamos a tocar el tema de indexing y slice notation. Tenemos un string 4, que es el siguiente, 1, 2, 3, y está entre doble comilla. Sabemos que es un string. Vamos a darle Shift Enter para hacer la asignación. Y ahora vamos a poner variable string 4 entre corchetes cuadrados, square brackets, un número. Este número es 0 en este caso. Vamos a ver qué aparece. Si ponemos 0, aparece en la letra O. ¿Y O dónde aparece el string? Pues ahora vamos a poner, en vez de 0, pues vamos a poner un 1. ¿Y qué aparece? Una N, que es el segundo carácter. Esto es lo que se llama indexing. Estamos seleccionando caracteres específicos de un string. Y la manera en que se acceden a esos caracteres es utilizando números que empiezan con 0. Python utiliza lo que se llama zero-based indexing, que es algo que se argumenta es mucho más eficiente para la programación y para los cálculos numéricos, diferente a R, que no tiene zero-based indexing, que empieza con 1. Pero en Python el primer carácter se denota con un 0. Y una manera de explicar bien el indexing en Python es imaginarse que los índices, el número que identifica un carácter en una secuencia, es una línea que viene justo antes de la letra. Así que esta línea que es 0, representa el O. Esta otra línea que es 1 representa el N. Por acá abajo, esta línea que es 14 representa el último E del string. Vamos a darle Shift Enter
No pasa nada porque esto es lo que se llama un block quote. Es un string que está entre 3 comillas al comienzo y al final. Y eso lo vamos a usar en los programas en el programa que desarrollaremos. Y ahora vamos a hacer slicing. Ahorita fue indexing, ahora slicing. Vamos a obtener un slice de la variable string 4 de ese string desde 0, que es la línea que está aquí. Así que vamos a comenzar con la letra O hasta 15. En Python, 15 se interpreta como como la línea que viene después del último carácter. Así que del 0 al 15, ¿cuál es el contenido? Pues vamos a darle Shift y es precisamente el string entero, porque son 15 elementos. Y son 15 elementos, lo podemos probar con la función length, que te da el número de cualquier cosa, de caracteres o de objetos en una lista. Length string 4 nos da 15, así que 1, 2, 3, separado por comas y espacios, consiste de 15 caracteres. Vamos a hacer otro tipo de slicing. Vamos a ver 5, lo que está entre 5 y 8. Pues aquí está el 5 y aquí está el 8. Así que lo que esperamos es que nos devuelva 2. Le damos Shift Enter y ahí está el string 2. Vamos a hacer otro ejemplo que es de 0 a 3. ¿Qué nos va a brindar eso? Pues desde 0 hasta 3, el string que va a decir 1. Y eso es lo que tenemos. En Python también se pueden utilizar números negativos y en los negativos los puse en la segunda línea que está aquí y negativo 1 comienza aquí, es esta línea imaginaria y viene siendo el último carácter, lo que designa. Así que vamos a comprobar eso con Shift Enter, ahí está el si yo quiero desde un slice, desde el comienzo del string hasta el índice 3, pues utilizo este tipo de notación que usa un colon. Le doy Shift Enter y me da lo que hay desde el comienzo hasta el 3, que es 1, ¿verdad? Y entonces con string 4 menos 5 hasta el final, vamos a ver que eso nos da 3, se puede comprobar, pero voy a avanzar por tiempo. Y ahora en este último caso no tenemos ni un número al principio y al final, así que nos va a dar un slice del string que es desde el comienzo hasta el final. Y eso es en efecto lo que nos produce. Los strings tienen varias funciones. ¿Verdad? Sé buscar esas funciones dando help string en Python. Y en Jupyter Notebooks nos abre una ventanita con una descripción de cómo utilizar help y con los métodos, las funciones que ya contiene. Y vamos a repasar algunos de los más importantes. Find, por ejemplo. Find es una función, se accede poniendo la variable primero de un punto, después la función find y entre paréntesis aquello que queremos encontrar, que es en este primer caso un string que es 2. Le damos Shift Enter y nos dice el índice donde comienza ese string que habíamos especificado, el 2, comienza en el 5. Podemos reemplazar un segmento de un string por otro diferente, le damos Shift Enter y ahora cuando vemos el string, pues en vez de 1, 2, 3 tenemos 1, 2, 3 porque el 2 se convirtió en 2. Pero vamos a ver cuál es el valor del string 4 y vemos que mantuvo el 2 y es porque los strings son inmutables, como mencionábamos, y lo que se vio aquí anteriormente es lo que se llama un view en Python. Ahora, rPartition, ¿qué hace? rPartition coge y, por ejemplo, si pones un string que es un archivo, te devuelve, ahora vamos a darle, bueno, asignamos al string 5 el nombre del archivo con su sufijo text. Vamos a utilizar la función rPartition y especificamos que el partition o la división es el punto. Queremos averiguar qué es lo que viene después del punto. Le damos Shift Enter, vamos a averiguar cómo se desglosa el string en lo que viene antes del punto, en el punto, que es el partition, y lo que viene después del punto, que es el text. Y esto es lo que se llama un tuple assignment, que es bien importante y lo vamos a usar cuando vayamos a programar. ¿Cuál es el type de ese objeto que acabamos de producir? Pues es un tuple, que es el tipo de objeto o
comando, variable o tipo de objeto, perdón, que vamos a describir. Y podemos seguir con otro ejemplo de tuple assignment, pero por tiempo lo vamos a saltar, pero básicamente aquí estaríamos asignando a la variable filename 1 lo que viene antes del punto, separator 1 sería el punto mismo y file type sería lo que viene después del punto. Esto que es el TXT en el caso de la variable string5. Así que los tuples, ¿qué son tuples? Tuples son objetos inmutables, también no se cambian, pero pueden ser de cualquier tipo. No tiene que ser solamente letras como los strings. Y se acceden también por índice. Pero lo más importante es que se escriben entre comas, se utilizan comas. Un empty tuple es, lo más importante del tuple se define lo que es un tuple utilizando paréntesis. Si yo pongo nada entre los paréntesis, tengo un empty tuple y eso es lo que me provee el output. Ahora aquí, tengo un tuple donde tengo 1,2, pues tengo 4 ítems en un tuple. Le voy a dar Shift Enter y efectivamente nos devuelve el objeto, el tuple 1, 2, 3, 4. Si le doy type a ese objeto, pues nos dice que es tuple. Entonces, algunas funciones y métodos de tuple están aquí. Si la asigno a la variable tuple 1, el tuple 1, 2, 3, 4, cuando voy a comprobar lo que es tuple 1 con Shift Enter, pues me devuelve lo que asigné. Si quiero saber el largo de ese tuple y utilizo la función length, vamos a ver qué da. Shift Enter 4 me dice que hay 4 elementos dentro de ese tuple. Y eso es importante para programación. Y entonces los tuples pueden estar nested, que significa que tú puedes poner un tuple dentro de otro tuple. Y vamos a asignar eso bien rápido aquí. Y vamos a averiguar cuál es, utilizando la notación de índice, cuál es el primer elemento de ese tuple. Y ese primer elemento es, no el primero, sino lo que corresponde al índice 1. No es spam, porque spam es 0. 1 es el segundo elemento, que es otro tuple que consiste de 42 y de string x. Y entonces, si yo pongo otro bracket más con otro 1, vamos a ver qué nos da. Pues nos da el segundo elemento de ese segundo elemento del tuple original. Así que de esta manera, pues uno puede ir seleccionando valores de los tuples. Entonces, el último tipo de objeto que vamos a cubrir, que es bien importante, es las listas. Las listas, diferentes a todo lo anterior, es mutable. Si tú cambias un elemento en una lista, se va a quedar como ese elemento, va a quedar esa lista cambiada, va a permanecer cambiada. Y también se puede acceder a los elementos de una lista por la anotación y el sistema de indexing o de offset o de position. Y la lista se escribe con un bracket, eso es bien importante, la anterior era con un paréntesis y con valores que están separados por coma. Si vemos el primer ejemplo, eso es un empty list, le damos Shift Enter y es un list que no tiene nada. En el segundo vamos a asignar esa lista 10, 20, 30, 40 a la variable list1 y vamos a ver qué produce. Bueno, se hace una asignación, vamos a ver qué es list1. Ahora lo ponemos solita en la línea Shift Enter y nos da una que es lo que especificamos 10, 20, 30, 40. Si queremos ver el tipo de esa variable lista 1, ya sabemos que es una lista, pues lo confirmamos en list. Si queremos saber cuál es el valor del segundo índice de list 1, vamos a darle Shift Enter y obtenemos el 30, porque este es el valor número 2. Y de nuevo, para repasar, este es el 0, este es el primer elemento y este es el segundo elemento. Y estamos especificando 2, así que ahí aparece 30. Si le damos a list menos 1, que nos dé 40, porque esa es la manera en que se busca el último índice, el último elemento. Si ponemos que queremos de la lista aquello que aparece desde el índice 2 hasta el final, le damos Shift Enter, pues nos da el 30, que es el número 2, hasta el final, que es el 40. Si ponemos un column solamente, va a ser del comienzo al final, Shift Enter, va a aparecer en la lista completa.
Y los lists también pueden ser nested, puedes tener listas dentro de listas. Y vamos a asignar esa lista dentro de una lista que tenemos ahí a una variable que es list2, y vamos a ver lo que es list2, le damos shift enter, y en efecto nos produce la lista dentro de la lista. Y ahora esta vez vamos a buscar el índice 0 del índice 1 de la lista 2. Le damos shift enter y es 42. Entonces la manera de interpretar esto es el siguiente: el 1 del list 2 es el segundo elemento que viene siendo esta segunda lista, y el 0 es el primer valor de esa lista, que en este caso viene siendo el 42, y eso es lo que nos devuelve el 42. También se pueden construir o hacer listas con la palabra list, la función list, y dentro de ese list se pone como argumento una secuencia de caracteres, y la función list, vamos a desasignar a la lista, a la variable list3, hace lo siguiente: vamos a asignarlo y vamos a ver qué, pues coge esa secuencia de caracteres y lo convierte en cada elemento en una lista, ¿verdad? Y entonces esto es lo que se llama un list comprehension, que es una manera de construir listas que es un poquito más sofisticado, pero se usa una función, se escriben en los brackets, ¿verdad? Los corchetes, y adentro se escribe X para X dentro del range 1 a 6. Esto se llama un list comprehension. La función range 1 a 6 me especifica los números en una lista desde el 1 hasta el 5. En Python 6 es, acuérdense siempre, como que la línea imaginaria al final del objeto. Así que range 1 a 6 me produce una lista que es 1, 2, 3, 4, 5. Y yo quiero que la lista que se crea sea X para cada X dentro de esa secuencia de números. No es una lista, perdón, es una secuencia de números. Vamos a asignar eso a list 4, shift enter, y vamos a ver el producto list 4, y ahí está. Creamos una lista que consiste de los números 1 al 5. Entonces esta vez vamos a hacerlo un poquito más complicado. Vamos a, en vez de especificar X, vamos a coger X al cuadrado para cada X dentro del range 1 a 6. Asignamos la asignación y vemos lo que es el producto, y es el cuadrado de los números de la lista anterior: 1, 4, 9, 16, 25. Entonces aquí hay varios métodos. Se nos está acabando el tiempo, así que no lo vamos a ver en detalle, pero ustedes van a tener esta presentación después disponible por un enlace, y pueden tener el mismo notebook. Van a tener copia del mismo notebook y pueden experimentar. Pero append, por ejemplo, es una función que se pone con un punto y un paréntesis a una variable que es una lista, y si se pueden imaginar, lo que hace es añadir otro elemento al final de una lista, y eso es lo que va a pasar ahí. Aquí, cuando usamos la función sort, list sort, esta lista original pues va a quedar en orden numérico: 96, 97, 98, 99 y 100. Y si le utilizamos el keyword reverse equals true, pues nos va a dar 100, 99, 98, 97, 96. Y index nos permite averiguar el índice de algún elemento de la lista. Aquí insert, lo que va a hacer es, en el índice 5 va a insertar un elemento que sería un 95. Al final de la lista se pondría un 95. Count te dice cuántos elementos hay dentro de cuántos elementos específicos del que tú especificas entre paréntesis aparece en una lista. O sea, cuántos 96 hay en esa lista, y la respuesta sería 1. Se puede remover elementos de la lista con la función remove, etcétera. Y esto sí lo quería enseñar, que es cómo guardar una lista que uno prepare, ¿verdad? Que produzca en la memoria de la computadora, en un archivo. Entonces les quiero enseñar mi folder de documents bien rapidito. Estamos aquí, esto es mi folder de documents. Tengo cosas que tienen que ver con la presentación, pero vamos a ver algo interesante. Vamos a hacer que la lista, que consiste de 4 strings, que cada uno que dicen line 1, line 2, line 3, line 4, sea asignado a la variable save list. Le damos shift enter
Y ahora escribimos file handle es igual a open. Esto es para poder grabar la lista, se crea un file handle, muchas veces es lo que se utiliza como estándar, como variable. Es básicamente un archivo que está abierto para poder hacer algo sobre él. Y ese archivo que está abierto se especifica dónde está ubicado dentro de el sistema de directorio de la computadora y se pone el nombre de ese archivo que estamos abriendo, y en ese caso es savelist.txt y se especifica el keyword W para write. Así que tenemos un archivo que está abierto de nombre savelist.txt y está listo para que se le escriba un contenido. Y la manera de escribir el contenido es con estas líneas de código que son bastante estándar. Y no lo voy a describir con todos los detalles, pero vamos a ver lo que haga. Ok, aquí tengo un error porque tengo que cambiar el directorio a estudiante y ahí me falló también. Déjenme comprobar mi dirección users estudiante. Users estudiante documents Python. Ok, ok, ya sé lo que es que ayer me equivoqué cuando escribí Python y puse Python, Shift Enter, y ahí el file handle quedó asignado. Y ahora estas 3 líneas en secuencia, vamos a ver lo que hacen. Vamos a cerrar ese archivo, lo cerramos, y ahora volvemos al navegador y vemos que se creó un archivo que se llama SaveList, y cuando lo abrimos, le damos double clic, tiene en cada línea los elementos de la lista que habíamos especificado, line 1, line 2, line 3, line 4. Así que esa es la manera de grabar una lista. Y para leer una lista o extraer una lista de un texto, se utilizan estos 3 comandos al final y los vamos a correr bien rápido. Solamente destaco que el mode es R para read, y vamos a read lo que está dentro de SaveList y lo vamos a convertir en una lista con elementos separados por coma utilizando la función split lines. Le damos Shift Enter. De nuevo tenemos el problema del directorio. Lo arreglamos bien rapidito. Entonces aquí Shift Enter, Shift Enter, Shift Enter. Y ella cogió estas 3 líneas, cogieron ese archivo savelist.txt que tenía este contenido y lo convirtió en una lista que tiene esas 4 líneas como los elementos de una sola lista. Entonces, con eso terminamos y le dejo como referencia esta lista de libros y de websites que les pueden dar más información sobre Python. Python es un idioma bien poderoso. Vamos a aprender a programar en Python oficialmente ya en el próximo webinar. Espero que les haya gustado este webinar, que hayan aprendido los tipos de objetos más importantes, que es la base, es como el vocabulario del idioma. Y ya en el próximo webinar, pues vamos a trabajar lo que es la gramática o la sintaxis para realmente aprender a programar. Entonces, pues, nos vemos en el próximo webinar.